Bueno muchachos, estamos en la parte del taller de máquinas con sistemas automatizados. Tenemos aquí lo que es el torno convencional que vamos a utilizar para las prácticas de torno. Como ustedes notan, el torno tiene características muy similares a las que ya utilizamos en lo que es el simulador, ¿sí? Tiene la parte de la caja Norton, todas las características del rango de velocidades que podemos estar utilizando, ¿sí? La parte del choke, donde voy a colocar la pieza, el carro longitudinal, donde vamos a estar viendo lo que es el movimiento del carro transversal y el carro auxiliar, y además la torreta donde está montada la herramienta. También tenemos lo que es el carro del contrapunto, que está colocado en esta parte, ¿sí? Estas son las características generales de la máquina. En la máquina, ustedes cuando vayan a pedir el material, van a notar que en el taller todas las máquinas tienen un número. Está la máquina 11, la 18, la 10, la 9, la 8. Esta, por ejemplo, que estoy utilizando es la máquina número 5, ¿sí? Todas, absolutamente todas tienen un número. Por lo tanto, cuando se integren a la parte práctica del trabajo, tienen que ir al almacén y pedir un vale para que llenen los datos del material que les van a pedir, solicitar para la máquina, y van a pedir para el torno número 5. Lo mismo sucede con las fresadoras. Ahorita lo vamos a estar checando. Las fresadoras también tienen un número en específico, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la herramienta que van a estar utilizando? Bueno, en el almacén les van a mostrar o les van a dar este tipo de herramientas, ¿sí? Es una caja verde con ciertos accesorios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, tenemos lo que es la llave del choke. La llave del choke va colocada en esta parte que me va a servir para apretar o aflojar la pieza, ¿sí? Ustedes notan, aquí tenemos una pieza que maquinaron sus compañeros de semestres anteriores. Incluso notamos lo que es una rosca nacional americana y una rosca Acme, una rosca de 29 grados. ¿Ok? Noten ustedes el diámetro de la pieza, la cuestión de los trabajos en el rebaje que están haciendo. Si ustedes lo checan en el choke, lo que tenemos nosotros es una abertura con 3 mordazas, ¿sí? Estas mordazas son de tipo universal. Me van a apoyar, me van a ayudar para que pueda yo apretar de manera constante la pieza. El choke tiene varias ranuras. Lo que voy a hacer es colocarlo en esta posición, que es embragar. Y noten ustedes que el choke tiene ranuras en donde puedo meter la llave, ¿sí? También chequen ustedes que de acuerdo al tamaño de la pieza, no tenemos el diámetro, no entra aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aflojar, meter la llave del choke e ir aflojando poco a poco la mordaza para que vaya entrando, ¿sí? Tiene que entrar esta parte. Entonces lo que voy a hacer es aflojar, doy vuelta hasta que entre. Vean ahí, ya entró la pieza, ¿ok? Ahora, ¿cuánto lo voy a sostener? Si ustedes checan en las mordazas, tenemos una especie como de dientes o de ranuras, ¿sí? Normalmente, para una buena sujeción de la pieza, se requiere al menos 3 ranuras, ¿sí? Si ustedes lo quieren colocar más hacia el fondo, no hay ningún problema. Pero también tenemos que tomar en consideración la distancia que voy a maquinar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a hacer estas 2 roscas, ya tengo medida la longitud, no puedo colocar la pieza de esta manera, porque voy a tener problemas, ¿sí? Entonces tengo que colocarla de tal manera que la sujeción sea lo más adecuado posible y la distancia de maquinado me permita hacer las operaciones, ¿ok? Bueno, ya tengo la pieza. Lo que voy a estar haciendo ahora es apretar. Doy un llegue y vean, aquí ya la pieza ya no se mueve, pero tengo que darle un apretón. Con las 2 manos voy a hacer un apriete de la pieza, ¿sí? Entonces tengo esta condición, ya está apretada. Recuerden que hay que sujetar firmemente la pieza. Si tienen alguna duda, pueden pedir ayuda o apoyo con algún compañero y checar que realmente esté apretado. Una medida de seguridad que tiene la llave del choke es el resorte. En ocasiones anteriores no se tenía esto y resulta que la llave la dejaban ahí, se iban y después encendían la máquina con la llave puesta, se les olvidaba. ¿Qué sucedía? Cuando empezaba a girar, pues les iba a pegar en la cara o en el cuerpo. Con este resortito
Si yo quiero dejar la llave ahí, simplemente la llave lo bota, el resorte bota la llave y se puede caer. Entonces no me permite en este caso dejar la llave puesta. Esta es una medida de seguridad que tiene la máquina. Lo dejo en la cajita. Después tengo yo lo que es el porta insertos con el inserto. Es muy similar la herramienta que estamos trabajando con lo que tenemos en el simulador, ¿sí? Vemos aquí la característica del inserto con su posición. Tengo la parte de la torreta. Si ustedes notan, tengo 4 posiciones para la torreta, ¿sí? 4 posibles condiciones de herramienta. ¿Qué voy a hacer? Voy a apuntar la nariz del inserto hacia la parte que voy a maquinar de la pieza, ¿ok? Lo que voy a hacer es posicionarlo en esta parte. Vean ustedes ahí lo coloco de tal manera que no estorbe una posible segunda herramienta que vaya a colocar en esta ranura. Lo coloco en esta parte y aprieto ligeramente con los dedos. Aprieto ligeramente con los dedos para que no se mueva. Ahí está colocada. Tomo la llave para la torreta. Es muy similar a la del choc. Noten ustedes que la del choc va a estar un poco más robusta. Esta es la llave para la torreta, que tiene una caja cuadrada, ¿sí? Por el tipo de cabeza que tiene el tornillo que estamos trabajando en la torreta. Entonces, lo que apreté ligeramente al principio, ahora voy a darle un apriete mucho más fuerte para que quede perfectamente bien posicionada la herramienta. Basta con que yo apriete 2 tornillos para hacer la posición. ¿Sí? Ya está firmemente sujeta la pieza. Aquí está, ya no se puede mover. Si yo quiero colocar otra herramienta, pues lo único que hago es aflojar esta palanca y girar la torreta, ¿sí? De tal manera que la herramienta vuelva a quedar en aquella posición. Vuelvo a girar hasta colocar la posición. Esto recuerdan que lo hacíamos con un clic en la palanca de la torreta para cambiar las posiciones de las herramientas, ¿sí? Entonces yo lo giro hasta que quede en la posición que voy a trabajar con la pieza. Giro la palanca y aprieto. Este es el freno para apretar la torreta, ¿sí? Entonces ya está colocada la pieza, está colocada la herramienta, está apretada. Lo que tenemos en posición. Si la pieza es muy larga, entonces yo puedo utilizar el contrapunto. Les van a dar otro accesorio que es un tipo de punto giratorio. Este es un punto giratorio, ¿sí? Y también hay puntos fijos. Noten ustedes la diferencia entre un punto giratorio y un punto fijo. El punto giratorio se mueve, valga la redundancia, en esta parte. Y el punto fijo solamente es un elemento maquinado con un cierto ángulo. ¿Okay? Estos van colocados en el carro del contrapunto, ¿sí? Yo lo coloco en esta posición y lo que hago es aproximarme o mover el carro de tal manera que pueda colocar la posición de la punta con la parte de la pieza, ¿sí? Esto es si la pieza es muy larga. Si yo quiero hacer un maquinado, en este caso de un barreno, como lo vimos en el simulador, puedo utilizar lo que es un broquero, ¿sí? Les van a dar el broquero con su llave correspondiente y les van a dar una broca. Por ejemplo, esta es una broca de centro. Ustedes pueden pedir la broca con el diámetro que requieran para hacer el barreno. Lo mismo, el broquero se coloca en el carro, ¿sí? De tal manera que quede ajustado. También necesito recorrerlo para que pueda hacer el maquinado. ¿Okay? Esto es lo que voy a estar trabajando. También el broquero, al colocar la broca en el broquero, tiene que quedar firmemente sujeto. Todo lo que ustedes vayan a estar utilizando en la operación de la máquina tiene que quedar firmemente sujeto. Por favor. Ok. Bueno, ya está montada la pieza, ya está montada la herramienta. Ahorita la máquina no está energizada. Todos estos movimientos los estoy haciendo previo a encender la máquina, ¿sí? Tiene que estar apagado para hacer estos movimientos. Una vez que ya tengan las piezas y la herramienta montada, lo que voy a hacer es energizar la máquina. ¿Cómo lo voy a hacer? En la parte posterior tiene una caja donde debo de levantar la palanca. Esta caja me indica la posición de los fusibles, ¿sí? Tiene una segunda conexión que es una línea de electrificación. Voy a girar la perilla de tal manera que se energice.
cómo voy a notar que ya se energizó? Bueno, ustedes escuchaban en el simulador una especie como de zumbido. Aquí en la máquina lo que vamos a notar es un botón de encendido, un botón verde, que ya está encendida la máquina, ya está energizada. El tercer punto de seguridad es quitar el paro de emergencia. Este botón rojo es el paro de emergencia que yo voy a tener en dado caso de que tuviera algún problema la máquina. Y siempre que ya terminen de hacer la operación, tienen que colocar el paro de emergencia. Siempre se tiene que colocar. ¿Okay? Lo botamos, es nada más un pequeño giro hacia la derecha y hace botar el elemento. Una vez que ya lo tenemos, pues ahora podemos checar los movimientos de los carros. Como les decía, tenemos el carro longitudinal, que es todo el componente que tenemos aquí montado sobre las guías de la máquina, ¿sí? El carro longitudinal lo puedo desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda por medio de la manivela. Noten ustedes, con esta manivela lo puedo estar desplazando. Esto es para acercarme rápidamente a la pieza. Ustedes notan aquí, como lo hacemos en el simulador, que la nariz de la herramienta tiene que llegar más o menos a la parte del maquinal. Sí, entonces el carro longitudinal me va a servir para aproximarme rápidamente a la condición de la nariz de la pieza. El carro transversal, que es el que está montado sobre el carro principal, lo vamos a manejar con esta manivela. Noten ustedes cómo la nariz de la herramienta se va acercando a lo que es la parte de la pieza, ¿sí? Igual que en el simulador, lo que tenemos que hacer es acercarnos primeramente, ¿okay? Y finalmente, el carro auxiliar, que es el que nos ayuda para generar las roscas, para generar los conos y que tiene un avance mucho menor. Noten ustedes cómo aquí el carro lo voy desplazando de manera manual y se va desplazando lentamente, ¿sí? Dependiendo de las condiciones del ángulo que yo quiera trabajar, puedo en este caso hacer el movimiento, ¿ok? Bueno, una vez que ya tenemos la condición de los carros, cómo se van a estar moviendo y cómo voy a tener la pieza que ya está firmemente sujeta, igual que la herramienta, pues procedo a la cuestión de las revoluciones. Recuerden que ustedes lo primero que tienen que hacer es calcular sus RPM para el trabajo. Y aquí en la máquina, igual que en el simulador, vamos a ver lo que son el rango de revoluciones. Tenemos unas revoluciones en color azul y otras en color naranja. Aquí en la palanca notamos una flechita en color azul y una flechita en color naranja y una tercera flecha en rojo. Esto me va a indicar la posición. Noten ustedes que tenemos posición 1 y posición 2, posición 1 y posición 2, es decir, revoluciones altas y revoluciones bajas, ¿sí? En este caso. Aquí, para saber si yo la flecha naranja me da revoluciones de 1170 o 585 o la flecha azul me da revoluciones de 108 o 215, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, la palanca en este caso está colocada hacia la izquierda, ¿sí? Supondríamos que estaremos seleccionando las revoluciones en azul, 108 y 215. Sin embargo, lo que me va a decir cuál es la revolución que yo voy a trabajar es la posición de la flecha roja. Por ejemplo, aquí tomando la condición del shock, lo que hago es girar la palanca hasta que embrague. Vamos a ver, ahí está, veamos. Igual que en el simulador, tenemos nosotros la palanca de encendido, que es esta. En el simulador, nosotros bajábamos la palanca para encender en un sentido, la colocábamos en el punto neutro para detener el giro del bolsillo y la subíamos a otra posición para la cuestión del giro del bolsillo en sentido contrario. Veamos aquí. Yo la bajé y ahorita está girando. 1170 revoluciones, que es la primera posición. Estoy en color naranja y 1170. ¿Por qué sé que son 1170? Lo voy a detener. Espero hasta que la máquina esté completamente detenida para hacer el cambio de revoluciones. ¿Por qué sé que son 1170 y no 585? Porque la palanca tiene dos posiciones. Ahí volví a embragar. ¿Sí? Veamos. Buscamos el cambio de revoluciones. Lo detengo. Si yo quiero, si ven ustedes, en la máquina está girando en un sentido. Siempre el giro tiene que ser hacia la nariz de la herramienta.
siempre hacia la nariz de la herramienta. Si yo quiero cambiar el sentido de giro, noten, subo la palanca y va a girar en sentido contrario. ¿Okay? Detengo el giro del lucillo, espero hasta que se detenga la máquina y ahora voy a hacer el siguiente cambio. Noten ustedes, voy a embragar aquí, la palanca prácticamente estaría, ahí está, prácticamente está paralela con la otra y voy ahora a seleccionar la posición de las revoluciones en azul. Vean el cambio con respecto al movimiento anterior. ¿Sí? Noten cómo las revoluciones son prácticamente mucho más bajas que en el caso anterior de las naranjas. Con esto yo sé cuándo puedo cambiar de revoluciones. Y también la palanca tiene dos posiciones, la palanca en rojo. Ahorita la embragué en la primera para la posición 1, 215. Lo que hago es moverla a la siguiente posición. Vean ustedes cómo ya está prácticamente a 90 grados con respecto a la otra palanca. Lo giro y vean, las revoluciones cambian. ¿Sí? Entonces con esto yo puedo seleccionar revoluciones bajas o revoluciones altas en estas condiciones. Recuerden, cuando ustedes van a maquinar su pieza, lo que tienen que estar haciendo es primero calcular sus revoluciones de acuerdo al diámetro, de acuerdo al material que tengan de la pieza y con eso seleccionarlas dentro de lo que es la caja Norton, ¿sí? en esta posición. Si son revoluciones más o menos aproximadas de 510, 770, pues lo que hago es mover la palanca, ¿sí? Vuelvo a desembragar y por ejemplo ahí tengo 770 o tendría 140. Lo que voy a hacer es moverla hacia la parte de la palanca. Veamos. Tiene que estar bien embragado para que gire. Noten, si no está bien embragado, no gira el choque, ¿sí? En esta posición. Entonces tengo que asegurarme que embrague bien. ¿Cómo me aseguro que embrague bien? Pongo mi mano sobre la parte del choke y al momento de estar moviendo las palancas, voy a sentir cómo se ajustan. Ahí, escuchen cómo se ajusta en esa primera parte. ¿Sale? Pues veamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en estas condiciones podemos nosotros seleccionar el rango de revoluciones de acuerdo a las condiciones de trabajo. Cuando ustedes ya tienen todo listo para empezar a maquinar, hay dos medidas de seguridad básicas para detener la máquina en dado caso de un accidente o de algo que no esté pasando bien. Yo echo a andar la máquina, voy a poner revoluciones relativamente bajas para evitar algún problema. Colocarlo aquí. Lo voy a echar a andar. ¿Sí? Estamos con revoluciones bajas. Yo estoy trabajando y ocurre un accidente. Lo primero que tengo que hacer es pisar el pedal del freno. El pedal que tenemos nosotros en la parte inferior me va a ayudar a que pueda detener el giro de la máquina. Vean ustedes, tienen que pisarlo firmemente para que se detenga el giro de la máquina. Se amarra el lucillo. Con esto lo tenemos de inmediato. Voy a colocar en la posición neutral, lo vuelvo a echar a andar y ahora lo piso. Tienen que pisarlo firmemente para que se detenga el giro del lucillo. No importa el rango de revoluciones, pueden ser un poquito más altas o pueden ser más bajas, siempre el pedal me va a dar esa posición. Otro elemento de seguridad es, aparte del pedal, el botón del paro de emergencia. Si estamos girando y vemos una condición de un problema, un peligro, lo que hacemos es apretar el paro. Noten ustedes cómo con el paro de emergencia sigue girando un poco el choque, se tarda en detener. Es mucho más práctico utilizar el pedal para el freno, para detenerlo de inmediato. Esto es ya una cuestión de, en este caso, pues supervivencia. Si yo tengo algún problema específico con el giro de la máquina, pues lo más práctico es pisar. Pero hay que pisar con fuerza. ¿Okay? Muy bien. Una vez que ya tenemos la pieza montada, la herramienta lista, las condiciones de seguridad general de la máquina, pues ahora lo que hay que hacer es el maquinado, ¿sí? Ustedes cuando están trabajando con la máquina y al acercarse a la posición de trabajo, lo que vamos a estar haciendo es aproximar hasta la pieza con la herramienta de tal manera que pueda ser un cilindrado, ¿sí? Lo echo a andar. Le doy profundidad de corte y empiezo a hacer el movimiento de corte. Noten ustedes aquí cómo la pieza va a empezar a ser maquinada
por la herramienta. Aquí vemos cómo ya está trabajando directamente con el corte. Si lo vemos, y esto me va a ayudar a que yo pueda ir desbastando la pieza hasta llegar a un cierto diámetro. ¿Okay? Todos estos movimientos ya los checamos con el simulador. Aquí la idea es que una vez que sean expertos en el simulador, pues lleguen a la máquina física y empiecen a hacer las mismas operaciones. Si ustedes se dan cuenta, la máquina es prácticamente igual a la que tenemos nosotros en el simulador. Lo que es la cuestión de las velocidades, la cuestión de la pieza, aquí únicamente hay que hacerlo físico, en sujetar la pieza, la herramienta, los carros longitudinal transversal y la forma en la cual encendemos la máquina. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos esta primera parte de la operación de la máquina convencional, que es el torno. Obviamente, cuando a ustedes ya les toque estar aquí trabajando, pues lo único que tienen que hacer es acostumbrarse a la cuestión del maquinado físico, ya no con la cuestión virtual, hacerlo de manera física. ¿Ok? Bueno, pues esperemos que les sirva el video, muchachos, para la identificación de la máquina real que tenemos nosotros en el taller. ¿Ok? Pues muchas gracias, estamos en contacto.